Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo en revisión 635 diagonal 2019, que nos va a permitir reflexionar, analizar, comentar diversos aspectos vinculados con el derecho a la vivienda, el derecho humano a la vivienda, y también con el papel, la función, la tarea de un órgano constitucional autónomo de gran relevancia, como lo son este tipo de órganos en la estructura del Estado mexicano, que es el INEGI. Para entender los alcances y el significado de esta importante sentencia de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, le doy la bienvenida al programa a Ricardo García de la Rosa. Ricardo, un gusto recibirte en tu programa, Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Gracias a ti. Y también le doy la más cordial de las bienvenidas a Luis Mauricio Rangel. Luis Mauricio, gracias por estar aquí en tu programa, Ya lo dijo la Corte. También gracias por la invitación, Miguel. Oye, pues empezamos contigo, Mauricio. Se trata de un amparo en revisión que fue presentado por los quejosos en un juzgado de distrito, evidentemente, y que tiene una serie de antecedentes, digamos, un contexto fáctico, Mauricio, que te pido que nos ayudes a entender. Ayúdanos con los hechos que dan lugar al planteamiento de este juicio de amparo, por favor. Sí, claro que sí, Miguel. El asunto deriva principalmente de una petición que eleva una asociación civil, una ONG, ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, antes INEGI. Y ¿con qué finalidad eleva esta petición? Derivado de que esta ONG, entre sus funciones está lo que es la protección al derecho a la vivienda de grupos marginados. Entonces, lo que le solicita al INEGI inicialmente fue la cuestión de información estadística relativa a asentamientos humanos informales. Finalmente, el INEGI le da respuesta, una respuesta, digamos, evasiva a esa petición, y por lo tanto, acude la asociación al amparo, pero no reclamando la respuesta a la petición, sino directamente el no cumplimiento por parte del INEGI de generar la información estadística que te comento, como omisión al cumplimiento de ese deber de emitir información estadística sobre lo que es asentamientos humanos informales. Asimismo, derivado de ello, pues le reclama pues que no realizó en el censo de población respectivo la recaudación de esa información estadística, y por lo tanto, pues que esa información estadística como tal, pues genera una especie de vulnerabilidad a este tipo de personas que habitan los asentamientos humanos informales, y por lo tanto, pues se les priva en cierta forma del acceso al disfrute de los servicios básicos que conllevan el debido goce a una vivienda digna. En sí, ese digamos que es el reclamo principal como actos reclamados, pero en sí la litis en sí, pues entonces, como te comento, tendría que ver con definir las obligaciones del INEGI en materia de garantía de derechos humanos, en específico lo que es a través de ese uso o implementación de la recaudación de la información estadística, para efecto de apoyar a las instituciones estatales y a la vez, digamos, dar cabal cumplimiento a su obligación para el debido goce de la vivienda digna, del derecho humano a la vivienda digna. También se cuestiona si esa falta de información entonces pues realmente genera una especie de discriminación a las personas que habitan este tipo de asentamientos humanos, y pues entre otras cosas también en el recurso de revisión del que estamos hablando como una especie de cuestión accesoria, ¿verdad? Vienen a dilucidarse otros temas como son lo que es el interés legítimo de esta asociación para hacer el reclamo a través del amparo, y también, entre otras cosas, lo que son los efectos relativos de las sentencias de amparo cuando se hace este tipo de planteamientos, qué es lo que se espera con este tipo de pretensiones a través de la demanda de amparo. Básicamente, ese sería, en términos muy resumidos, en lo que consistiría la litis del recurso de revisión que estamos comentando.
Muchas gracias, Mauricio. Esto que señalaste del derecho de petición es interesante porque, en efecto, si esta persona moral, si esta ONG hubiera presentado el amparo reclamando una violación al artículo 8º constitucional, que recoge el derecho de petición, pues tal vez el tema del interés legítimo no hubiera sido tan relevante ya en la argumentación de la sentencia. Pero ciertamente, como muy atinadamente lo mencionas, pues tiene un lugar importante. A ver, quiero ahora ir contigo, Ricardo. Llega el asunto al juzgado de distrito, el juzgado de distrito emite la sentencia, viene el recurso de revisión y hay dos cosas que te pido, Ricardo, que nos ayudes a comprender de la sentencia. ¿Cuál es la argumentación a partir de la cual la Suprema Corte ejerce la facultad de atracción? Porque evidentemente esto podría haber quedado en la órbita competencial de un tribunal colegiado circuito. Y si te parece bien, Ricardo, de una vez, pues me gustaría que nos metiéramos, que nos ayudes a empezar a dilucidar el tema que plantea Mauricio, el del interés legítimo, porque ya en algunos otros precedentes, que están citados, por cierto, en la propia sentencia, pues la Suprema Corte lo había estudiado. Recordemos, se trata de una persona moral, se trata de una persona moral. Esto creo que en sí mismo nos debe de generar una reflexión. Pero bueno, ya nos lo dirás tú, Ricardo, por favor, adelante. Sí, Miguel, muchísimas gracias, con todo gusto. Bueno, aquí hay que recordar que dentro de la, digamos, la cadena impugnativa que tiene el juicio de amparo, y ya se ha platicado varias veces en tu programa, el juicio de amparo, bueno, digamos que tiene dos clases o dos tipos de amparo, ¿no? Tenemos el amparo directo y el amparo indirecto. Y una de las características del indirecto es que es biinstancial, a diferencia del directo, que es uninstancial. ¿Qué quiero decir con eso? Que por regla general el amparo directo, al ser uninstancial, no acepta una revisión, sino que el asunto se queda en el tribunal colegiado y es ahí donde se resuelve definitivamente el asunto. Salvo que en el caso se pueda argumentar una interpretación directa a un precepto de la Constitución o a un tratado internacional o a una norma secundaria en la cual se alegue la inconstitucionalidad de esa norma. Entonces, digamos que eso podría abrir eventualmente, y lo digo eventualmente porque no es una regla, digamos, natural, de que ese amparo directo pueda ser revisado por la Suprema Corte, ¿sí? Vía amparo directo en revisión. Pero en el caso que estamos nosotros aquí comentando, pues fue un amparo indirecto. Y este amparo indirecto, a diferencia del directo, este sí acepta revisión, este es biinstancial. Entonces, como tú bien lo precisaste, empezó este asunto en un juzgado de distrito y digamos que el siguiente paso natural, al no verse satisfecha la pretensión del quejoso o de la asociación en este caso, pues era que promoviera la revisión, y de hecho lo hizo, pero ante el tribunal colegiado, porque es el órgano encargado de revisar estas resoluciones. Ahora bien, aquí, ¿cuál fue la particularidad o cómo es que llegó el asunto al conocimiento de la Suprema Corte? Porque en realidad, pues, es una competencia originaria no de la Corte, sino del tribunal colegiado. Bueno, pues aquí tenemos la figura de lo que conocemos como la facultad de atracción. La facultad de atracción tiene su fundamento en el artículo 107, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 40 de la Ley de Amparo. Y entonces aquí, digamos que la Corte, al ser el máximo tribunal, tiene la facultad y la posibilidad de solicitar de oficio o de atraer de oficio asuntos que por interés e importancia y trascendencia merezcan el conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, ese es un primer supuesto en cuanto a la solicitud de facultad de atracción. También hay otros supuestos en los cuales hay órganos del Estado legitimados para solicitar esta facultad de atracción. En este caso, la propia Constitución y la Ley de Amparo establecen que los tribunales colegiados pueden solicitar el conocimiento de la Suprema Corte cuando adviertan que hay un tema de importancia y trascendencia y evidentemente que sea constitucional o convencional, o bien esto también le pertenece al fiscal general de la nación, ¿sí? Al fiscal, antes era procurador general de la República,
Hoy en día, con las modificaciones constitucionales, pues hablamos del fiscal general, ¿no? Entonces, digamos que estos son los órganos constitucional y legalmente legitimados para solicitar, en su caso, el ejercicio de la facultad de atracción. ¿Qué sucedió en el caso concreto? En el caso concreto fue que aquí lo solicitó directamente la asociación quejosa. Y entonces, cuando solicitan directamente el ejercicio de la facultad de atracción, pues evidentemente no tienen legitimación, digamos, procesal para hacer esa solicitud, porque los que tienen la legitimación procesal, pues son los entes públicos que acabo de comentar. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí en una sesión privada, los ministros de las diferentes salas, de la primera o de la segunda sala, en este caso, este asunto radicó en la primera sala, pues ellos pueden determinar de oficio, ¿sí? Esto es, sin necesidad de algún otro procedimiento, simplemente ellos deciden, porque así los faculta la Constitución y la Ley de Amparo, pueden solicitar, obviamente, motivando y razonando esa solicitud, que se atraiga el asunto al conocimiento y resolución de la Corte. Y eso fue lo que sucedió. En este caso fue la ministra Norma Lucía Piña Hernández la que solicitó la atracción de este asunto para el conocimiento, primero, obviamente, de su ponencia y una vez que la ponencia realizó el proyecto de resolución, pues ya lo sometió al conocimiento de los demás ministros para que votaran ese asunto. Entonces, básicamente eso fue el punto de la solicitud de facultad de atracción. Y nada más me gustaría aquí precisarte, Miguel, y para las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos, que ¿cuáles son las características o cómo es que, digamos, se tiene que acreditar para solicitar esta facultad de atracción? Bueno, pues como te dije, tiene que haber un interés y una importancia y trascendencia en el asunto. No cualquier asunto puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto tiene, digamos, como que un origen, una reforma en los años 80 del siglo pasado, en el cual, pues, digamos, de alguna manera nos inspiramos en este certiorari que conoce la Corte norteamericana, la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y la Corte de los Estados Unidos tiene ejerce le llaman el right of certiorari, que es precisamente esta selección de asuntos que tiene la Corte de los Estados Unidos, que en realidad va a primar los que son de importancia y trascendencia nacional, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta modificación que se hizo en los años 80 y que ya se fijó esta facultad de atracción, pues digamos que tiene esta inspiración, ¿no? Y también me gustaría decirte que, por ejemplo, en materia electoral, el cerciorario electoral está verdaderamente avanzado en ese aspecto, ¿no? Sobre todo para darle cabida o entrada a las acciones afirmativas, y esto ha dado posibilidades al Tribunal Electoral de conocer y resolver asuntos que en estricto sentido no le corresponde sino a las salas regionales, y este cerciorario electoral ha permitido pues el desarrollo de las acciones afirmativas. Entonces, aquí tenemos un elemento cualitativo y un elemento cuantitativo. Cualitativo quiere decir en el sentido de que pues se refiere a la gravedad, a la trascendencia, a la importancia, digamos, a la trascendencia incluso hasta histórica o nacional que tiene ese asunto en particular. Y eso sería, digamos, el análisis cualitativo si se atrae o no al asunto. Y lo cuantitativo refiere a que si hay precedentes que ya hayan resuelto el caso en particular, ¿no? Entonces se tienen que colmar estos ingredientes para que entonces en su caso se pueda ejercer la facultad de atracción por parte de la Suprema Corte, ¿no? Oye, y esta explicación que nos acabas de dar, Ricardo, es buenísima porque yo creo que me parece que estás dando en el blanco de una de las características de la jurisdicción constitucional contemporánea. Evidentemente, y qué bueno que lo citaste también, porque recordé mientras te escuchaba aquella famosa frase de la imposible tarea de la Suprema Corte, ¿no? Cuando tú dices, es que no todos los asuntos pueden llegar. Bueno, es que si llegaran todos, como en algún momento histórico sucedió, ¿verdad? En la historia judicial de México, pues estaría la Corte ante una imposible tarea. Recordemos que el Poder Judicial de la Federación dicta más de 1 millón de sentencias, 1 millón de sentencias cada año. Entonces, bueno, pues sí sería algo realmente difícil de realizar y lo acabas de explicar de manera magistral. De hecho, la mayor parte de tribunales constitucionales del mundo orientan su ejercicio competencial a través precisamente de facultades de atracción,
el cerciorari es un magnífico ejemplo. La Suprema Corte de Estados Unidos creo que ha inspirado muchas reformas, muchos modelos, y me parece completamente atinado tu comentario, Ricardo, en el sentido que inspiró la reforma mexicana. Tienes toda la razón, y hay que decirlo, hay que decirlo. Para eso sirve el derecho comparado. Avanzamos viendo lo que se hace en otros países y eso es algo bueno, es algo a lo que hay que estar abiertos, hay que tener esa disposición a veces psicológica, metodológica para realizarlo. Regreso contigo, Mauricio, para un tema que también vale la pena analizar y la sentencia lo discute con bastante detenimiento, que es esto que mencionabas, tú mismo lo planteaste, Mauricio, de el interés legítimo. Se trata de una persona moral que plantea el no ejercicio, en este caso no ejercicio de facultades de un órgano causal autónomo, y ahí la duda natural que surge es, bueno, ¿y esta persona moral qué relación guarda con el objeto mismo de la reclamación o qué relación guarda con el órgano constitucional autónomo o ahí cómo se configura? Ayúdanos a entender esta parte, Mauricio, por favor. Sí, claro que sí, con gusto. Mira, es importante tener en cuenta qué significa la noción de interés legítimo, ¿no? Que realmente ha sido problemático, ha habido muchos precedentes, mucha jurisprudencia al respecto. Es prácticamente a través de las sentencias, ¿no? Donde se ha ido dilucidando cuál es su significado, ¿no? Eh, y en ese trabajo que se ha ido realizando, pues también se ha llegado a determinar en algunos aspectos cuáles son los alcances de un amparo en que se cuestiona el interés legítimo. Quienes tienen, cuando hablamos de interés jurídico, interés legítimo, estamos hablando de la llave de acceso a la vía de amparo, es decir, de la acción de amparo. Entonces, antes de la reforma de 2011 en materia de amparo, pues estaba restringido ese acceso, por así decirlo, la puerta era más pequeña, porque estaba limitado al interés jurídico, que es un interés que se basa en un derecho público subjetivo, subjetivo es decir, individualizado, sobre derechos los que pedagógicamente se les conoce como de primera generación, ¿no? Los derechos civiles, políticos, etcétera. Entonces, bueno, salvo los políticos que no tienen digamos, en amparo su dilucidación, sino en las vías electorales de las que platicó Ricardo. Pero estos derechos de primera generación estaban básicamente fincados en el goce de estos derechos de primer orden. Bueno, no primer orden, de primera generación, ¿no? Porque todos son del mismo, la misma jerarquía. Y después, cuando se va avanzando en este tema sobre qué se entiende entonces como los derechos humanos, cuáles son esas, digamos, derechos que también con los que debe contar la persona para evolucionar, para desarrollarse, etcétera, viene lo que son los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Y qué tiene que ver con el interés legítimo? Precisamente que estos derechos económicos, sociales y culturales, antes de la reforma de amparo, estaban simplemente pues mencionados como una especie de expectativas, lo que llamaban imperativos programáticos, que solamente estaban sujetos a la decisión o a la voluntad del Estado para que se diera cumplimiento a este tipo de derechos. Ya cuando se plasma en materia de amparo o se adopta el interés legítimo, lo que va de la mano es con las omisiones. Si recordamos en el artículo 103 de la Constitución, se agrega, dice que procede el reclamo ante los tribunales federales, en este caso el amparo, sobre actos u omisiones, ¿no? de la autoridad, pero no de las omisiones como un derecho de petición del que estábamos hablando, una omisión de facto, sino una omisión que tiene que ver con estos derechos prestacionales del Estado, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, ahí es donde está enclavado el interés legítimo, y entonces ya no estamos hablando de derechos subjetivos, sino un derecho objetivo, ¿no? Es decir, lo que ha dicho la Corte es que tiene que haber una especie de vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece al proceso, ¿sí? Pero digamos, ese vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, como es el caso de los derechos subjetivos, sino también que la persona cuente, digamos, con un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante en virtud de su posición especial frente al orden jurídico, ¿sí? Y es ahí donde está, digamos, la noción de interés legítimo de una manera,
se ha teorizado muchísimo, tiene que ver también con el tipo de, por ejemplo, el interés jurídico estaba vinculado con lo que es la acción como tal, que a su vez se requiere que tenga el derecho de accionar, y en cambio el interés legítimo ya queda fuera ese derecho a accionar. También, digamos que es un interés genérico que también está vinculado con los intereses difusos o colectivos, es decir, de cierto sector social o cierta colectividad. En fin, todo eso se ha construido poco a poco a través de los precedentes de la Corte, pero en el caso de las asociaciones, ahora sí llegando al punto que me preguntabas inicialmente, ¿qué ha pasado? Pues sucede muchas cosas porque cuando una asociación como tal, que es una persona jurídica, que es una ficción legal, va y alega o reclama a través del ejercicio de un derecho, de un interés legítimo, y reclama omisiones de la autoridad, es decir, aquellos casos donde la autoridad no ha dado cumplimiento a estos derechos prestacionales, derechos fundamentales, prestacionales, económicos, sociales y culturales. ¿Qué es lo que sucede? ¿Realmente se le abrirá la puerta a través del amparo? Y la respuesta de la Corte ha sido que sí, actualmente entonces, y a través inclusive de este asunto que estamos platicando, que ya tiene sus precedentes. ¿Cuáles son los precedentes? Hubo en alguna ocasión una asociación civil donde reclamó el derecho, por ejemplo, el respeto al derecho a la educación. Y hubo otro caso donde, muy famoso, donde incluso se reclamaron omisiones legislativas por parte de una asociación civil para efecto de lo que es la propaganda, la regulación de la propaganda electoral, ¿no? Entonces ahí, si recordamos, la Corte ya dio, digamos, reconoció la legitimación de la asociación civil en cuanto a lo que es la titularidad de un derecho o de un interés legítimo para efecto de plantear a través de una demanda de amparo este tipo de pues, argumentos o conceptos de violación que tienen que ver con el debido goce de estos derechos económicos, sociales y culturales. En el caso, pues, ¿cómo se implementa entonces ese criterio? O sea, ¿cómo se resuelve si realmente una asociación civil está o no legitimada o tiene o no interés legítimo para reclamar un amparo? Simplemente lo que se hace es una remisión al objeto social de la asociación civil, valga la redundancia, y, y entonces ahí se tiene que verificar si realmente responde a ese objeto social el reclamo que está haciendo en la vía de amparo. Y pues se advirtió por parte de la primera sala que efectivamente la asociación que venía al amparo pues tenía, digamos, dentro de su objeto social la defensa del derecho fundamental a la vivienda digna. O sea, lo que reclamaba, como les anticipaba en los antecedentes, de que pues el INEGI tenía que, digamos, emitir esta información estadística necesaria para que a su vez el Estado implementara acciones importantes para efecto de que los grupos sociales marginados que habitan en estos asentamientos humanos pudieran tener ese acceso a una vivienda digna. Entonces, todo, digamos que tenía esta finalidad a través de su objeto social. Y también la quejosa aportó, además de lo que fue la remisión a lo que es la escritura de la asociación quejosa, aportó una inspección ocular a sus papeles, a sus fotografías, para que se verificara que realmente estaba efectuando esa labor social como ONG. Y también, incluso hasta se dio cuenta por parte del actuario del juzgado, de un video donde dan ciertas conferencias relacionadas precisamente con la defensa de este tipo de derechos. Y así es como se concluyó que realmente le asistía este interés legítimo para efecto de plantear la demanda de amparo. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en la conversación con nuestros invitados alrededor de esta sentencia, la que resuelve el amparo en revisión 635-2019, y ya lo ven, los planteamientos de legitimación activa, la facultad de atracción, el derecho a la vivienda y las facultades del INEGI, sobre lo cual vamos a platicar enseguida. No se vayan. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis y comentario del amparo en revisión 635 diagonal 2019 con nuestros invitados.
Y quiero regresar contigo, Ricardo García de la Rosa, para plantearte un tema que toma mucha significación en la sentencia del juzgado de distrito y que luego la Corte le da un enfoque diferente. La relatividad de los efectos de las sentencias de amparo. Y te lo planteo porque el juzgado de distrito en su argumentación dice, bueno, es que si nosotros obligáramos al INEGI a generar esta información que le interesa a la ONG, pues esto ya sería para todos. Entonces, el juzgado de distrito como que dice, oye, ¿dónde queda la llamada fórmula Otero? O sea, el principio de relatividad de la sentencia de amparo que, pues recordemos, todavía está vigente en el artículo 107, fracción segunda de la Constitución mexicana. ¿Qué dice la sentencia, Ricardo? ¿Cuál es el enfoque correcto alrededor de la relatividad de las sentencias de amparo y específicamente en el caso concreto, evidentemente? Sí, Miguel, muchas gracias. Mira, me atrevería a decir que ese fue el objetivo fundamental por el cual se atrajo el asunto a la Suprema Corte. ¿Y por qué se atrajo ese asunto? Porque precisamente fue, digamos, como que la intención de continuar desarrollando esta doctrina respecto del funcionamiento del principio de relatividad de las sentencias de amparo, cuando una asociación civil cuyo objeto es precisamente la defensa de los derechos fundamentales acude a la vía de amparo, y en el caso de que se le otorgue o se le conceda el amparo de la justicia de la Unión, pues en realidad aquí, primero estamos hablando de una persona moral, de una ficción del derecho, ¿no? No estamos hablando propiamente de una persona física, ¿no? Y aparte, cumpliendo con sus fines, pues digamos que de alguna forma indirecta, también se van a ver beneficiadas otras personas con la resolución que otorgue, en este caso que concedió el amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y como bien dices, pues bueno, a partir de la reforma de junio del 2011, que ahora vamos a estar cumpliendo los 10 años de la reforma del 2011 y que hemos avanzado pues verdaderamente muchísimo en este terreno, pues a raíz de esta reforma, pues tuvimos que ponernos un lente distinto en varios temas, en varios tópicos, y entre ellos fue precisamente la cuestión de la relatividad de las sentencias de amparo. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto de la relatividad de las sentencias de amparo? Bueno, pues el juicio de amparo tutela derechos fundamentales contra actos u omisiones de la autoridad o contra leyes que se consideren que son inconstitucionales y que vienen de alguna manera a afectar la esfera de derechos de la persona que lo está promoviendo. Y obviamente aquí esto tiene un origen histórico, como bien lo mencionas. Incluso hasta me atrevería a ir un paso antes de Mariano Otero, porque esto fue un desarrollo que se inspiraron los constitucionalistas norteamericanos con Alexis de Tocqueville. Y de hecho, Tocqueville fue muy cuidadoso. Hay varios estudios y frases de Tocqueville que tenían verdaderamente muchísima desconfianza en cuanto a hacer declaraciones generales de inconstitucionalidad. Y me refiero a los constitucionalistas norteamericanos. Y esto se desarrolla también de manera muy fabulosa en El Federalista, ¿no? De esta obra clásica norteamericana que explica la Constitución de los Estados Unidos de Marbury, Jay y Madison, ¿no? Y esta cuestión es muy interesante porque ¿cuál es el objetivo de no hacer declaratorias generales de inconstitucionalidad cuando se promueve un juicio de amparo? Que aquí lo que se trata de evitar es de alguna manera un choque de poderes, ¿sí? Porque hay que recordar que tenemos una división de poderes, tenemos tradicionales, el ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo es el que se encarga de la creación de las leyes, el ejecutivo va a ejecutar esas leyes creadas por el legislativo y el revisor va a ser precisamente el poder judicial, ¿no? Entonces, el punto aquí es que el poder judicial es un órgano, en el caso de México y en otros tribunales constitucionales, se presenta como un órgano contramayoritario. ¿Qué quiero decir con esto? Que al ser un órgano que no necesariamente es elegido directamente como si son los miembros de la Asamblea o de los Congresos Nacionales,
Esto ha generado de alguna manera que se cuestione su legitimidad política y democrática para precisamente tirar o expulsar del sistema jurídico normas que son creadas por las asambleas, que son nuestros representantes como ciudadanos, ¿sí? Y esto viene de la tradición norteamericana e incluso también me atreveré a decir de la tradición del constitucionalismo francés. Porque hay que recordar que una de las cuestiones del constitucionalismo francés, y esto lo desarrolló muy bien Emmanuel Sieyès, el creador del tercer estado, el gran ideólogo de la Revolución Francesa, es que incluso hubo desconfianza del Poder Judicial. El órgano supremo, digamos, aquí de la creación del derecho, pues era la Asamblea Nacional. Y entonces hasta se decía que el juez era la boca de la ley solamente, ¿no? No cabía incluso que la interpretara. ¿Cómo iba a interpretar la voluntad de la nación a través de sus representantes como es la Asamblea Nacional? Entonces eso estaba incluso hasta vedado, ¿no? En Francia hasta apenas muy recientemente, en 2015, el Consejo Constitucional comenzó a hacer un control de regularidad constitucional a posteriori, precisamente por esa tradición tan fuerte que tiene Francia de desconfianza del Poder Judicial, de los jueces. Los jueces simplemente van a ejecutar lo que dijo la Asamblea Nacional. Entonces, es importante, digamos, establecer estas bases históricas y fundamentos históricos para entender a nuestro principio de relatividad a las sentencias de amparo. Ahora, este principio tiene su origen en el Acta Constitutiva de 1847, precisamente cuando se establece esta relatividad a las sentencias de amparo. Y quiere decir que solamente la persona que promueve el control de regularidad constitucional es la única que se puede ver beneficiada. Porque si se llega a acreditar efectivamente que hay una inconstitucionalidad de la norma, pues entonces esto causaría un problema en el sistema, porque entonces las personas, los demás ciudadanos dirían, una persona acaba de acreditar que hay una ley que es inconstitucional, ¿cómo es posible que esa ley entonces esté continuando con sus efectos cuando alguien ya acreditó que es inconstitucional? Entonces, precisamente evitando ese choque de poderes y esa desestabilización de los poderes es por el cual se implementa este principio de relatividad de las sentencias de amparo. Solamente la persona que promueve el juicio de amparo es la única que se va a ver beneficiada. Ahora, no quiero decir con eso, hay que recordar que hay diferentes medios de control de regularidad constitucional. Este es un efecto y es un principio que aplica estrictamente con el juicio de amparo. Si hablamos de la acción de inconstitucionalidad, que fueron otros medios de control que ya se implementaron propiamente en nuestro sistema a mediados de los años 90 del siglo pasado, ahí sí hay declaratorias generales de inconstitucionalidad, pero ¿por qué? Porque las personas, bueno, los entes que promueven este tipo de medios de control de regularidad constitucional no son personas físicas o morales, son entes del Estado que están debidamente legitimados y que están establecidos en el artículo 105, fracción primera y segunda, en el caso de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad, y estos entes públicos tienen una legitimación especial. Entonces, por ejemplo, en el caso de las acciones de inconstitucionalidad, si se logra la votación por parte del Pleno de la Suprema Corte de por lo menos 8 ministros, entonces en ese caso se expulsa la norma del sistema y sí se puede lograr, digamos, la declaratoria de inconstitucionalidad con efectos generales, erga omnes, lo que no sucede en el amparo. En la controversia constitucional es el mismo caso, siempre y cuando se logre esta mayoría calificada de por lo menos 8 votos de las ministras y de los ministros del Pleno de la Corte. Si solamente tenemos una mayoría, digamos, relativa, para que se pueda declarar, digamos, la inconstitucionalidad, solamente tendría efectos entre las partes contendientes en el caso de la controversia constitucional. Oye, Ricardo, déjame plantearte esto. ¿Qué pasa si le damos la vuelta al argumento que estás planteando y que me parece que lo estás dibujando con mucha nitidez y agregamos algo que por ahí está mencionado en la sentencia, que es el principio de igualdad y no discriminación? Porque fíjate, me gustó mucho cómo lo explicaste. Dijiste, bueno, es que una persona puede decir de pronto, oye, es que ya hubo una declaratoria de inconstitucionalidad en un amparo ya a mi vecino, por decir algo. A mi vecino ya le dictaron una sentencia donde dicen esta norma general no se le puede aplicar porque ganó el amparo. Oye, ¿y cómo juega ahí la igualdad?
la fórmula Otero vista desde la óptica de los derechos humanos. Ya no, porque lo que tú acabas de plantear es el argumento obviamente histórico, tradicional, pues, que viene de ese constitucionalismo. Y yo, por cierto, en esto que mencionabas de Francia, sumaría también a las menciones atinadas que hiciste de Sieyès en ese libro fantástico de qué es el tercer estado, yo sumaría a Rousseau, porque Rousseau en el contrato social da una clave de, digamos, de superioridad parlamentaria cuando dice la ley es la expresión de la voluntad general y la voluntad general está encarnada en los representantes populares. Entonces, hay ahí una impronta rusoniana que genera este retraso típico del modelo francés, eh, cosa que no sucede en una visión más que kelseniana de tribunal constitucional. Pero toda esta discusión, fíjate Ricardo, es a partir de la lógica de los poderes y de la lógica de la división del poder. Pero cuando nosotros agregamos la lógica de los derechos humanos y ponemos en juego igualdad y no discriminación, yo creo que cambia. La sentencia lo menciona. La sentencia es muy precisa en este aspecto. Coméntanos esta parte, por favor. Sí, Miguel, te agradezco mucho la precisión porque tienes toda la razón. Digamos que de estos antecedentes que yo estoy comentando y que siguen vigentes incluso hasta el día de hoy con varias sentencias de todos los tribunales, porque hay que tomar en cuenta que pues, no solamente la Corte conoce el amparo, sino que hay un control difuso de esa constitucionalidad. Otros tribunales, como los juzgados de distrito y los tribunales colegiados, también conocen del juicio de amparo. Y tienes toda la razón en esa precisión, porque ¿qué fue lo que sucedió? El parteaguas es la reforma del 2011. Y el 2011 nos obligó a todos los operadores jurídicos a ver precisamente el juicio de amparo y este principio de relatividad de las sentencias del juicio de amparo desde otra perspectiva. Y aquí es donde entra precisamente este juego de igualdad, ¿no? Y del principio de no discriminación, como tú lo mencionas, porque efectivamente, a ver, bueno, si hay una persona moral en este caso, y me refiero al precedente y que viene a consolidar también esta sentencia, ese precedente de la persona moral que promovió la famosa persona moral artículo 19 Sí. del amparo de omisiones legislativas. Aquí obviamente, bueno, pues es que no podríamos nosotros no tomar el mismo criterio para la asociación civil que está también argumentando que ya se había fallado y se había, digamos, como que se había brincado este pequeño obstáculo respecto del principio de la relatividad de las sentencias de amparo en ese precedente. Y efectivamente la sentencia lo desarrolla muy bien porque dice la sentencia, a ver, es que en donde hubo la misma razón tiene que haber la misma disposición. Y entonces, cuando en el precedente efectivamente se le dio entrada al juicio de amparo en el que había un obstáculo técnico aparente, pues en este caso se presentó el mismo supuesto. Y entonces, precisamente con estos argumentos de igualdad y de no discriminación, fue como la sentencia fue desarrollando la argumentación para, en su caso, no nada más brincar este obstáculo, sino ir consolidando precisamente el funcionamiento del principio de relatividad de las sentencias de amparo cuando una asociación civil cuyo objeto está relacionado con derechos fundamentales y con base en el interés legítimo que precisamente desarrolló mi compañero Mauricio, precisamente solicitan el conocimiento de la Suprema Corte para la resolución del caso concreto. Sí, muy bien, perfecto. Oye, a ver, déjame ahora, regreso contigo, Mauricio, para plantearte esto. Eh, el fondo, el fondo del asunto, el derecho a la vivienda, esta preocupación que la ONG expresa desde el planteamiento de la solicitud de información al INEGI cuando dice qué sucede con los asentamientos humanos informales. Y también, Mauricio, te planteo el tema del principio de progresividad, porque en efecto, de pronto el INEGI podría decir, bueno, yo esto no lo incluyo en el censo, no me refiero a ello de manera específica. Pues sí, pero también hay un principio de progresividad que de pronto entra en juego y entra en juego en algo que decía muy bien Ricardo, la reforma 2011, que viene a cambiar muchas condiciones del debate.
empecemos a entrar, antes de hacer una pausa, Mauricio, empecemos a entrar en el fondo de esta cuestión del derecho a la vivienda, por favor. Sí, bueno, yo quisiera comenzar, si me lo permites, con los principios de progresividad y de inmediatez que parten del 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque con base en esos principios que tienen mucho vínculo con el principio de lo que es la eficacia directa de los derechos humanos, ¿no? O sea, que no hay forma de postergar su cumplimiento sobre pretexto de implementación de políticas públicas, como te había comentado, con base en la anterior concepción de estos derechos económicos, sociales y culturales, que estaban más enclavados en lo que es la voluntad del Estado de dar cumplimiento a los mismos sin poder judicializarlos. O sea, no había forma de judicializarlos en nuestro país. Y finalmente, con la reforma de 2011, como acertadamente lo dices, hay posibilidad de hacerlo a través de la noción de interés legítimo que ya platicamos. Todo va de la mano de esa forma, ¿no? Entonces, 26 de la Convención, interpretado por la Corte Interamericana, pues refieren que la progresividad como tal es una obligación concreta del Estado de dar avance de la manera más expedita y eficaz al cumplimiento de estos derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Básicamente en eso consistiría, es decir, que el Estado no puede aplazar de ninguna forma el cumplimiento de estos derechos, ¿no? Y en virtud de lo del derecho de las medidas que tienen que ver con la inmediatez, también el Estado está obligado a dar acceso sin discriminación a las personas para efecto de reclamar esas prestaciones, este tipo de prestaciones. Entonces tiene que ver mucho con lo que es la justiciabilidad de estos derechos. Y obviamente que todo esto va a colación en el sentido de que el derecho a la vivienda como tal es parte de estos derechos económicos, sociales y culturales. El derecho a la vivienda digna ha sido definido entonces a nivel convencional y a nivel nacional. A nivel convencional tenemos, por ejemplo, el artículo 11 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se prevé, y a nivel nacional en el párrafo séptimo del artículo 4 constitucional. Entonces, ahí es donde nos adentramos a que el cumplimiento que reclama la quejosa de este derecho a una vivienda digna, pues no es una cuestión que deba postergarse y que existe entonces una obligación por parte del Estado pues digamos, dar cabal cumplimiento a este derecho y pues de qué forma podríamos entonces relacionar este derecho a la vivienda digna con el reclamo de la quejosa, que es la información estadística en asentamientos humanos de carácter informal, ¿no? Y eso es básicamente lo que me comentas. Y bueno, el derecho a la vivienda digna pues ha sido desarrollado a través de varios precedentes de la Corte, y no solamente se refiere, digamos, a contar con una casa, sino tiene una concepción mucho más amplia, ¿no? Por ejemplo, bueno, en primer lugar debe garantizarse a todas las personas, sin discriminar, ¿sí? Y no debe interpretarse entonces en un sentido restrictivo, sino tiene que ver también con que se genere por parte del Estado las condiciones adecuadas, por ejemplo, de infraestructura, lo que es urbana, la infraestructura más básica, ¿no? Que tiene que ver con instalaciones, por ejemplo, sanitarias, de drenaje, de aseo, o la espaciación territorial de la vivienda, en fin, por ejemplo, la iluminación, la ventilación adecuadas, el acceso al agua potable, la electricidad, etcétera, ¿no? O sea, todo ese tipo de aspectos, están vinculados con el goce a lo que es el derecho a la vivienda digna. Entonces, tiene que ver también con, digamos, procurar o asegurar a la población recursos jurídicos o mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento. También está en el centro o en el núcleo de este derecho. Y como tal, tampoco se hace una precisión en la sentencia que no llega al extremo de que el derecho a la vivienda digna pues constituya una obligación del Estado de proporcionar la vivienda, sino de generar las condiciones para que la vivienda que yo poseo realmente sea pues una vivienda que cuente con la infraestructura necesaria,
urbana, para efecto de que, pues, digamos, no genere condiciones de marginación para quienes lo habitan, ¿no? Entonces, en ese sentido también se hace la precisión en la sentencia. Hay por ahí, ya para llegar al punto de lo que es los asentamientos humanos informales, que tiene que ver con grupos vulnerables, marginados, la declaración pretoria, ¿sí? A la que se hace mención en lo que es la reunión temática Habitat 3, donde esta se celebró en 2016, si mal no recuerdo, que define más o menos lo que podría entenderse como asentamientos informales, y entre otros aspectos señala, por ejemplo, la precariedad de la tenencia de la tierra, ¿no? De la habitación, es decir, por lo general son viviendas que no cuentan con una tenencia legal, es una tenencia precaria, y van más de la mano con lo que es la informalidad, ¿no? De la tenencia. Están por lo general enclavadas en barrios que suelen carecer de los servicios más básicos y elementales, ¿sí? De infraestructura básica, y no cumplen obviamente con ninguna disposición gubernamental, ni municipal, ni nada, porque incluso suelen estar, si recordamos, si nos aproximamos a le llaman cinturones de miseria, ¿no? Que les denominan socialmente, si nos damos cuenta, son esas viviendas que están en estas zonas geográficas riesgosas, a veces están en despeñaderos, están alrededor inclusive de poca higiene, lo que son los canales de desagüe, etcétera. Ahí están estos grupos asentados, y lo grave de esto era que el INEGI no tenía una información estadística sobre las personas que habitaban. Y entonces la pregunta es, ¿cómo ayudar a estas personas si el gobierno no tiene esa información estadística? Yo creo que las acciones óptimas que pudiera implementar el Estado están en función de esa información estadística de la que se tiene que llegar. ¿Por conducto de quién? Pues del único órgano, el órgano autónomo que tiene la facultad exclusiva de emitir esta información estadística como tal, ¿no? Esto que estás diciendo, Mauricio, es muy importante porque le da un matiz, una visión plenamente normativa al derecho a la vivienda. Yo, en efecto, ahora escuchándote, me estaba acordando de aquellas explicaciones de hace, bueno, pues ya varias décadas, en donde los profesores de derecho constitucional o de lo que entonces se llamaba garantías individuales te decían, no, el derecho a la vivienda, pues es lo que tú mismo apuntabas, ¿verdad? Es una norma programática donde si buenamente quiere el gobierno, pues te va a dar un crédito para tu casita, o a lo mejor te va a construir por ahí una casita de interés social que va a ir otorgando, pero no había una visión de derechos humanos, de justiciabilidad, por ejemplo. Y ya lo que tú estás planteando es una visión moderna que además destaco también en tu comentario, Mauricio, esta referencia que mencionas, y la sentencia lo cita evidentemente, e incluso abunda en las referencias normativas al derecho internacional de los derechos humanos, porque están estas declaraciones de ONU y está aquella famosa observación general número 4 o comentario general número 4 del Comité de Derechos Económicos y Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda. Vivienda que, por cierto, también, como tú muy bien lo apuntas, es digna y adecuada. Por eso esta caracterización. Ahora, voy contigo, Ricardo. Entonces, fíjate, ya Mauricio nos daba una pista, pero quiero profundizar en este aspecto, Ricardo. El INEGI. El INEGI como órgano autónomo, y apunta Mauricio, y obviamente la sentencia lo refiere también, como órgano competente para generar esta estadística, para que alguien, una autoridad nos diga, oye, ¿cuántos son estos asentamientos humanos informales? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Cuántas personas viven ahí? Etcétera. Ricardo, ¿por qué el INEGI? ¿Cómo el INEGI? ¿Cuál es el fundamento jurídico, por favor? Sí, Miguel, muchísimas gracias. A mí me gustaría resaltar una cuestión trascendental en esta sentencia, precisamente la cuestión de lo que hace el INEGI. Y me atrevería a decir esto porque creo que en estos días los órganos constitucionales autónomos están muy mal entendidos, y creo que es una labor de nosotros hacer una explicación
de la importancia y relevancia que tienen estos órganos dentro de la maquinaria y funcionalidad del Estado mexicano, y sobre todo las tareas tan específicas y técnicas que tienen los órganos constitucionales autónomos. Aquí me gustaría comentarte primero, bueno, pues, o tratar de explicar qué es un órgano constitucional autónomo. Creo que sí es importante definirlo antes de entrar propiamente a lo que hace el INEGI. Y un órgano constitucional autónomo, regresando a esta división clásica de los poderes muy rusoniana y de Montesquieu que tú mencionaste en el bloque anterior, bueno, pues sabemos que existe una división tradicional de los poderes públicos en ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora, a partir de los años 90 en México se empezaron a introducir órganos que no pertenecen a la división tradicional de los poderes públicos, como es el ejecutivo, legislativo y judicial. Digamos que de alguna manera orbitan a los poderes tradicionales del Estado, pero realizan funciones en un grado supremo complejo de funciones públicas, ¿sí? Aquí hay diversas características que han hecho o que han estudiado especialistas, incluso como tú, que han estudiado estos órganos constitucionales autónomos. La Corte ha establecido características que tienen estos constitucionales autónomos. Y como característica fundamental tenemos que, número uno, son órganos que están directamente establecidos en la Constitución. Eso es una cuestión fundamental. Pero ojo, hay otros órganos en la Constitución que están establecidos en la Constitución y no necesariamente son órganos constitucionales autónomos. Hay que tener cuidado con eso. Establecen, digamos, atribuciones específicamente técnicas que no realiza ningún otro ente del Estado, ¿sí? Me pongo a pensar, por ejemplo, en nuestro Instituto Nacional Electoral, ¿no? O sea, es un órgano constitucional autónomo fundamental. Fundamental. Hoy en día que estamos en pleno proceso electoral, no podríamos entender el proceso electoral sin órganos constitucionales autónomos y en este caso con el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Entonces, realizan funciones extremadamente técnicas, extremadamente específicas que están establecidas en la Constitución y llevan funciones que pertenecen a un Estado moderno, ¿sí? A un Estado moderno y no están adscritos o subordinados a los poderes tradicionales del Estado, y lo que van a hacer es que van a establecer relaciones de coordinación para sus objetivos constitucionales, pero también incluso para su nombramiento de los funcionarios o autoridades máximas de estos órganos constitucionales. Y nada más para ponerte ejemplos de constitucionales autónomos que establece nuestra Constitución. Hay constitucionales autónomos que lo único que hacen es determinar y estudiar las prácticas monopólicas absolutas en los mercados en este país, ¿sí? O incluso todavía más técnico y más específico. Se dedican a establecer si hay prácticas monopólicas o acaparación desde los mercados en una materia muy particular que es el mercado de telecomunicaciones. Te estoy hablando propiamente de la Comisión de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El objeto de ser un órgano contramayoritario se ha desarrollado con los tribunales constitucionales. También los estudios han dicho que los constitucionales autónomos de alguna manera también son órganos contramayoritarios. ¿Por qué? Número uno, no son elegidos democráticamente, directamente y popularmente como serían los diputados y senadores. Los funcionarios que integran estos órganos, debido a su alta tecnicidad y especificidad y conocimientos técnicos, no están sujetos a una elección popular, sino que son elegidos precisamente por medio de los poderes públicos que fueron previamente elegidos por el pueblo de México. Entonces, estos poderes públicos, por ejemplo, el presidente de la República puede proponer ternas y estas ternas van a ser, dependiendo del órgano que estemos analizando en particular, estas ternas de candidatos para ocupar esos puestos pueden ser analizadas y pueden ser, digamos, avaladas, ya sea por el Senado de la República o por la Cámara de Diputados, todo dependiendo de qué tipo de órgano estemos hablando. Entonces ahí, esas decisiones que están tomando estas personas, que son de políticas públicas y de temas esenciales para nuestro país,
pues son decisiones tomadas no por órganos, no por personas que hayan sido elegidas directamente por el voto popular, pero vienen a hacer un contrapeso con lo que deciden precisamente los congresos nacionales. Entonces, por eso también gozan de esta característica de ser órganos contramayoritarios. Y el INEGI es un ejemplo particular. Esa visión que nos ofreces, Ricardo, es una visión moderna de la división de poderes. Es decir, cuando citabas a Montesquieu y esta división tripartita, pues realmente ahorita ya el panorama que tú nos ofreces es un panorama moderno, diría yo incluso evolucionado ya del constitucionalismo más reciente, el constitucionalismo más moderno. Nos queda menos de un minuto, Mauricio, de programa, pero no quisiera despedirnos sin preguntarte. Entonces, ya con esta explicación muy clara de Ricardo sobre la caracterización de los órganos autónomos y lo que tú mismo habías dicho sobre derecho a la vivienda, el INEGI tiene que incluir a los asentamientos humanos informales en los censos de población y vivienda. ¿Y qué efectos tiene la sentencia para ya despedirnos? Sí, exactamente, partiendo, eso fue un tema inclusive en el debate interesante, ¿cuáles serían los efectos entonces? Es importante tanto el andamiaje teórico como ahora cómo vamos a cristalizar, ¿no? El cumplimiento de estos deberes. Entonces, ¿cuáles serían los efectos? Los ministros y las ministras estuvieron discutiendo eso. Partiendo de la idea de que es un órgano autónomo técnico, entonces son cuestiones técnicas la emisión de información estadística, ¿cómo sería posible que diera cumplimiento a la sentencia y a ese deber objetivo mínimo del Estado de emitir este tipo de información? Bueno, pues se le culminó como efecto al INEGI para efecto de que pues difundiera, obtuviera, recabara esa información estadística a través de censos poblacionales exactamente, y decidiera en el ámbito de sus atribuciones, pues de qué forma va a desagregar esa información, es decir, de qué forma va a desmenuzarla para efecto de que fuera comparable y a su vez proporcionar verdaderas herramientas para las políticas estatales, ¿no? Que tenían que ver con abatir estos rezago, pobreza en los grupos o los asentamientos humanos marginados en este tipo de viviendas. Entonces, básicamente eso fue, digamos, el efecto que tenía que darle a la sentencia, a la primera sala, y también se dejó ahí la precisión de que se aprovechara el siguiente censo de vivienda, porque si la Corte hubiera obligado al INEGI a generar, imagínate, recabar la información estadística en todo el país, y a su vez después procesarla, desmenuzarla, desagregarla, etcétera, presupuestalmente yo creo que sería una carga importante. Entonces, aprovechar el siguiente censo poblacional para efecto, esa fue la conclusión a la que llegaron las ministras y los ministros, para efecto de que pudiera dar cabal cumplimiento a la sentencia de amparo. Fantástico, muy bien. Bueno, pues con eso terminamos. Ricardo García de la Rosa, Luis Mauricio Rangel Argüelles, gracias a los dos por esta explicación, por permitirnos entender el alcance y significado de esta importante sentencia, la que resuelve el amparo en revisión 635-2019, y gracias a usted que hace posible su programa, Ya lo dijo la Corte. Hasta pronto.